Buenos días chicos, en nuestra clase de ciencia vamos a ver acerca de los electroimanes. Vamos a ver qué cosa es esto y cómo funciona. Básicamente para comenzar tenemos que ver la competencia, la capacidad y el propósito. En competencia tenemos explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Y el propósito es opina cómo el uso de los objetos tecnológicos impacta en el ambiente, en base de fuentes documentales, con base en fuentes documentadas con respaldo científico. Vamos a ver acerca de los electroimanes. ¿Dónde se puede encontrar un electroimán? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra electroimán? Vemos acá una niña con un objeto acá, con unos cablecitos medio raritos, y acá este objeto está más grande, ¿verdad? Veo una pila o una batería con un alambre acá que está dando vueltas a un objeto que parece en realidad un clavo muy grande. Ahí está pegado acá. Acá está la terminación de este metal, que puede ser un cobre, un alambre de cobre de repente. Y esta punta está trayendo, ¿qué cosa? Un clip. ¿Qué objeto sujeta a la niña con su mano? Bueno, si el tema es electroimanes, esto es un electroimán. Y me preguntan acá acerca del electroimán, el electroimán, Miss. ¿Dónde crees que pueden estar conectados los cables? Este cable, sí, este cable de cobre está conectado a una pila o una batería, ¿no?, que le va a dar energía. ¿Qué nombre reciben esos objetos que atraen los metales? Electroimán, imán, ¿sí? ¿Qué utilidad tienen los electroimanes en la vida o en las actividades de las personas? Vamos a verlas a continuación. Primero, para poder hablar acerca del electroimán, vamos a conocer acerca del imán. El imán es un objeto que tiene la capacidad de atraer metales. Es una característica básica de los imanes, como por ejemplo el hierro, ¿sí?, que son partículas muy pequeñitas de metal. Los imanes pueden ser naturales o también hay artificiales. Ojo, los naturales son como pequeñas piedritas que son encontradas muchas veces dentro de las minas o en excavaciones subterráneas. Y los artificiales son aquellos que son creados por el hombre, es decir, fabricados. Por ejemplo, este, ¿sí? Este de acá es un imán creado por el hombre, con una parte pintada de celeste y con otra roja. Ese es un clásico, ¿verdad? Y otros imanes son permanentes, es decir, todo el tiempo tienen la propiedad de atraer metales. Y hay otros imanes que solamente son temporales, es decir, por un tiempo sí, por un tiempo tienen la capacidad de atraer los metales. Estos son justamente los electroimanes, son imanes temporales. Los imanes naturales están formados por magnetita. Esta es la sustancia que hace que pueda atraer metales. En la imagen se observa un imán con sus dos polos, ¿sí?, con sus dos extremos. El norte con N y el sur con la S. ¿Qué son? Dice que son los extremos del imán, norte y sur, ¿verdad? La línea que separa el color rojo y el azul es la línea neutra, es decir, este espacio es neutro. Las líneas formadas alrededor del imán forman el campo magnético. ¿Te das cuenta de estas líneas? Ese es el campo magnético. Es el espacio que va a llegar a atraer, el espacio donde se van a colocar las limaduras de hierro, por ejemplo, los pedacitos de hierro acá, o los pedacitos de metal, y este dibujito más o menos van a formar. El electroimán, ahora sí, es un imán, como ya lo habíamos dicho, cuya capacidad magnética se genera debido al paso de corriente eléctrica, es decir, necesita corriente eléctrica. Si se corta esta corriente eléctrica, es decir, si se interrumpe, es decir, se corta esto, el electroimán deja de funcionar. Otra vez se conecta la electricidad, otra vez el electroimán funciona. Se quita la electricidad, el electroimán deja de funcionar. Se pone, funciona. Se quita, deja de funcionar. ¿Me entienden? Sí, fácil, ¿no? Experiencia de Ørsted. ¿Qué haces? El físico danés Hans Ørsted descubrió que la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor, así como este de acá, este campo magnético, así. Pero nos está diciendo que la electricidad va a generar ese campo. Él observó, este físico, que al acercar una brújula a un cable conductor de electricidad, las agujas del imán se movían hasta quedar en forma perpendicular al sentido de la corriente. En la antigüedad, gracias al avance de la tecnología y al desarrollo de los electroimanes, el hombre ha podido producir artefactos y equipos con mucha facilidad en diversos campos. Por ejemplo, en el área de la medicina se emplean
resonadores magnéticos que sirven para obtener imágenes detalladas del cuerpo humano. ¿Algunas veces has escuchado acerca de algún familiar o alguien que le van a hacer una resonancia magnética? ¿Sí? Es un examen médico que se utiliza y en este se van a utilizar justo estos resonadores magnéticos, es decir, con magnetos, es decir, con imanes. Esto permite que los médicos realicen un diagnóstico muy o más acertado de las enfermedades y brindan un tratamiento más eficaz. Es decir, es un examen súper avanzado que gracias a los imanes van a poder ver el interior del cuerpo humano, ¿sí? Y van a detallar exactamente cuál es el órgano que está dañado. Mira, ¿sabías que en la antigüedad se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos muy diferentes? Pero en 1808, con el experimento de Ørsted, se comprobó que no era así, ¿sí? Ellos son prácticamente igualitos. Mira, aquí está el electroimán, ¿sí? Acá podemos ver, no se ve más allá la máquina que utiliza esto, pero acá se ve un gran electroimán, ¿sí? Es una especie de metal que funciona con corriente eléctrica. Cuando el señor que maneja el electroimán lo activa, este electroimán atrae rápidamente piezas de metal súper grandes que pesan incluso toneladas y ¡plup! Se pega. Ahora lo llevan hacia un lugar, el que maneja la máquina vuelve a presionar el botón, entonces la electricidad ya no pasa al electroimán y ¿qué pasa? La, el objeto grande de metal ¡pum! Cae al suelo. Entonces lo pegan, lo mueven, lo sueltan. Pegan, lo mueven, lo sueltan. ¿Sí? Es como si fuera una grúa, pero sin necesidad de tener una palanca acá donde va a coger, va a cargar, sino inmediatamente solamente los objetos de metal se pegan automáticamente al electroimán. Esa es la forma de que funciona. Y eso, por lo general, se utiliza en los depósitos de carros, ¿no? Donde hay grandes carros. Ojo, esto puede cargar carros completos, ¿eh? Carros completos. Uso de los electroimanes. Bueno, los electroimanes no tan solo se utilizan para poder cargar carros, sino también, por ejemplo, en la industria. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, básicamente lo que hemos visto ahorita acerca de atraer metales, pero también se va a utilizar en los automóviles. ¿En qué parte? Cuando se utiliza una bocina en el carro o un claxon, este claxon funciona con los electroimanes. Las luces de los carros también funcionan con electroimanes. El capó de los autos también funciona con electroimanes. ¿Sí? Entonces los carros tienen que ver mucho con los electroimanes. ¿Dónde más? En los timbres, para que la campanita pueda sonar, ¿sí? El martillito pueda moverse por dentro y sonar, tocar las campanitas, por ejemplo. Eso se da ¿con qué? Con los electroimanes. También, ¿qué más? Con los trenes de alta velocidad. Por ejemplo, en Japón utilizan el tren bala, ¿no? Estos tienen electroimanes en las vías. ¿Para qué? Para que el tren pueda estar suspendido, es decir, casi como volando, ¿sí? Sobre las vías del tren. Y también en la medicina, ¿dónde se utiliza esto? En esta maquinita que se llama, que hace la resonancia magnética, ¿no? Es un examen que hace la persona, donde ingresa así echadita, ingresa y es tan fuerte que la persona en realidad no puede tener un anillo o no puede tener ninguna placa de metal en el interior de su cuerpo. Si tiene, por ejemplo, no sé, una bala, imagínense, una bala introducida en una parte de su cuerpo y no le dice nada al médico. Entonces, cuando esta persona ingresa, esta bala de metal, lo que va a pasar es que el electroimán es tan fuerte que va a atraer esta bala al electroimán y va a salir despedida esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta bala de metal atraviesa atraviesa todo su cuerpo y se queda pegado acá. Se puede producir un gran daño a la persona. El electromagnetismo, bueno, es una capacidad que tienen estas antenas para poder ayudar a que las ondas de los radios, de la televisión puedan ir de un lugar a otro. Ojo, muchas personas creen, y en el libro también dicen que esto hace daño a la salud, pero todos los científicos, todas las personas que están involucradas en la investigación de este tipo de artefactos, los he escuchado decir que no producen ningún efecto en la salud. Ojo, investigaciones de diversos países, pero en Perú y en otros países siguen diciendo que sí afecta a la salud. No entiendo por qué. Y en el libro dice lo mismo, así es que bueno. En fin. Los electroimanes. En resumen, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, porque es materia. Se utiliza en la industria, en los automóviles, los timbres, los trenes, etc. El uso de los electroimanes es muy diverso, como lo puedes ver aquí. Y este físico ayudó a descubrir que la corriente eléctrica genera un campo magnético, al igual que los electroimanes.
Escribe una pregunta. Los electroimanes se usan en la medicina, en la industria diferentes. La causa son los electroimanes y el efecto que produce es el uso en lo cual nos va a ayudar, ¿no? En la medicina y la industria. Vamos a utilizar el libro del área para poder resolver el libro de actividades con mayor facilidad. Colocamos conceptos claves. A ver, el imán. El imán es un objeto con la capacidad de atraer metales, ¿sí? Pueden ser naturales, artificiales, permanentes o temporales. El electroimán es un imán que va a utilizar ¿qué cosa? La corriente eléctrica. En la industria se utilizan las grúas metálicas que levantan toneladas de objetos metálicos. En automóviles permite la activación de la bocina, luces y capó de los autos. En los timbres permite que el martillo golpee la campana y se produzca ese sonido. En los trenes permite para que estos puedan estar suspendidos, ¿no? Y el electromagnetismo es de las antenas, ¿no? Una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos del magnetismo. Dibuja un imán, aquí está, y dice, el imán tiene dos partes o dos polos que son el polo norte y el polo sur, ¿no? En este caso, polo norte y polo sur. Es otro ejemplo de imán, esa forma, ¿no? Acá nos piden que completemos con lo que está acá. El resonador magnético en diagnóstico de enfermedades, eso se utiliza. En eso se utiliza. Activación de la bocina en los automóviles. El martillo golpea, es en la campanita o en los timbres. Una grúa magnética se utiliza en la industria y suspende el vagón y el riel. ¿Qué cosa? En los trenes. Esos son los usos del electroimán. En la página 82 me piden marcar con una X los que consideras tienen un electroimán. Ojo, para que aprendas. Mira, se utilizan los electroimanes en los audífonos, en los autos, que ya lo habíamos visto, y también en los micrófonos, ¿sí? Acá también se utilizan los electroimanes. Me piden que complete acá. Observó, ¿quién? Ørsted observó, este físico, observó que al acercar una brújula a un cable conductor de electricidad, las agujas del imán se movían hasta quedar en forma perpendicular al sentido de la corriente eléctrica. Ese fue el experimento que él realizó. En la página 83 me dicen qué utilidad tienen los electroimanes. Son usados en diversas cosas, como por ejemplo la industria y la medicina. Me piden escribir conceptos. Bueno, el imán es un imán, el electroimán, cuya capacidad magnética se genera debido al paso de la corriente eléctrica. Es decir, necesitan un impulso eléctrico. En este caso, este es un electroimán casero. Es utilizado ¿con qué? Con la energía de la batería. Son muy útiles en aparatos y máquinas de uso industrial. ¿Y en qué se va a utilizar? En las computadoras, en los micrófonos, en los audífonos y también en la medicina, también en los carros. Diferencias. A ver, el imán. Su capacidad magnética es constante todo el tiempo, mientras que en el electroimán no. El electroimán se activa y desactiva de acuerdo a la cantidad de corriente eléctrica que pase a través de él. Página 84, me piden completar. Es un objeto que tiene la capacidad de atraer metales, el imán. El electromagnetismo es una rama de la física. Es un imán cuya capacidad magnética se genera debido al paso de corriente eléctrica, el electroimán, que es lo que estamos viendo, ¿no? Nuestro tema principal. ¿Quién descubrió acerca de la corriente eléctrica y del campo magnético? ¿Quién era? Hans Ørsted, que es ¿quién? Un físico. El electromagnetismo se utiliza para producir electricidad en las centrales eléctricas. Estos pequeños artefactos que emiten sonidos tienen la estructura de un electroimán, un interruptor. ¿Qué cosa es? El timbre. El timbre tiene un interruptor que funciona con el electroimán. El electroimán permite la activación de la bocina, las luces y el capó de los autos. ¿Define qué es un imán? Decimos que el imán es un objeto, ¿no? Que tiene la capacidad de atraer metales. Acá hay un ejemplo con su dibujo. Investiga, dice, y luego escribe una recomendación a las industrias que emplean los electroimanes para que sean más cuidadosos y respetuosos de la vida. Como te digo, hay muchos mitos acerca de esto, pero básicamente es leer una buena noticia, ¿no? Ya se sabe que no causa efecto, no causa ningún daño. Bueno, nuestra sugerencia es que deben seguir investigando y usando con cautela de todas maneras porque hay muchas personas que todavía tienen miedo a esto, a las antenas y todo esto. No se hace la página 85-86, por favor, no la haces. Y acá hay algunos datos de la cantidad de energía que utilizan algunos artefactos como la refrigeradora, la lavadora, el televisor, la plancha, la computadora y el microondas. ¿Quién utiliza menos? La computadora. ¿Quién utiliza más en este caso? La refrigeradora. Unimos. El agua de los ríos, lagos y mares es energía hidráulica. Los vientos, energía eólica. El sol, energía fotovoltaica. Vapor de agua, energía geotérmica. Ojo, así más o menos va a venir el examen.
Escribe los usos de los electroimanes en diferentes cosas, ya lo hemos visto, ¿no? Coloca los nombres acá. Este es un imán y este es un electroimán. Que Dios te bendiga. Espero que te haya gustado la clase y que hayas aprendido un poquito más acerca de los usos y beneficios del electroimán. Bendiciones, chicos.